Bien, continuamos con las enseñanzas de cada domingo, ¿no? Estamos siguiendo la serie Cuando Él venga. Ya viene pronto, hermano. Así que preparémonos. Viene por su iglesia. Amén. Bien, entonces vamos al capítulo 10 de Mateo, versículo 28. Vamos a ponernos de pie para poder leer la palabra. Mateo capítulo 10, versículo 28. Y dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Tened más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Una vez más lo voy a leer. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Padre bueno, gracias te damos, Señor Dios de la gloria, por permitirnos poder compartir tu palabra en esta tarde, Señor, que podamos recibir estas enseñanzas tuyas, Señor Dios, para la edificación de tu iglesia, como una advertencia, Señor, de poder mantenernos consagrados, de poder mantenernos unidos, de poder mantenernos, Señor, en unidad contigo, Señor, y poder ser también enseñados para poder advertir a otros, Señor, que te rechazan, que no quieren saber de ti. Pero esta iglesia, Señor, se está preparando, Señor, para poder llevar el evangelio, Señor, a aquellas almas que no te conocen, y que seas tú usando a cada uno de nosotros, Señor, para la extensión de tu reino. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento. Bien, el tema de esta enseñanza lleva por título: ¿por qué es importante predicar sobre el infierno? Amén. Estamos en este servicio la mayoría somos servidores del Señor, ¿no? Y es necesario pues aprender acerca de lo que dice la Biblia con respecto al infierno. Comúnmente pues a la gente no le agradan los sermones sobre el infierno. A la mayoría de los predicadores no les gusta predicarlos. Y a la mayoría de los miembros y los que no nos visitan, no les gusta escucharlos. A otros el tema los ahuyentan. Otros creen que saben todo sobre el tema y desde el momento de la introducción ya se están aburriendo. Otros creen que por X razones, que sean los motivos por el cual no desean escuchar el tema del infierno, es cierto, en muchos lugares se habla poco acerca de ello. Es por eso que los predicadores tenemos la obligación, dice, de anunciar todo el consejo de Dios. Pablo desafió al joven Timoteo, ¿no?, a que predique la palabra y que inste a tiempo y fuera de tiempo. Pablo le estaba diciendo a Timoteo entonces que anuncie la palabra, ¿no? Que lo anuncie cuando lo quieran y cuando no lo quieran. Que le muestre a la gente sus errores, corrígelos, anímalos e instrúyelos con mucha paciencia. Ahora, no solo los predicadores tenemos la obligación de anunciar el mensaje de Dios, también los oyentes tienen la obligación de escuchar y aprender, ¿no? Tenemos que escuchar y aprender. ¿Para qué? Como servidores tenemos que estar preparados para poder llevar el mensaje del evangelio a aquellos que no lo conocen, ¿no? Ese es nuestro trabajo. Así como Jesús advirtió en su palabra para aquellas personas que lo rechazaban, de la misma forma nosotros también tenemos que ir y poder compartir el evangelio a aquellos que sabemos que lo rechazan, pero tenemos que explicarles cuál es el camino que ellos han decidido. Amén. Entonces, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Debemos siempre entonces estar listos para aceptar todo lo que Dios ha revelado en su palabra, porque segunda de Timoteo capítulo 3 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir,
para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Escritura entonces incluye pues enseñar sobre la realidad del infierno, porque es necesario para equiparnos para toda buena obra. Y para ello vamos a hablar de 3 razones del por qué es importante predicar sobre el infierno. La primera razón por la que debemos predicar sobre el infierno es porque la Biblia contiene muchas enseñanzas sobre el tema. La Biblia tiene 5 veces más que decir sobre el infierno que sobre el cielo. La Biblia presenta al infierno como un lugar real que muchos tendrán que enfrentar después de la muerte. Mateo capítulo 10, versículo 28, dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No? Entonces, aquí Jesús advierte, dice a sus discípulos, que no le teman por morir físicamente. Pues en esos tiempos, el predicar el evangelio se les perseguía, no se les maltrataba. Y el Señor Jesús le decía a sus discípulos: no teman a aquel que van a perder su vida. Teman más bien a aquel que pueda enviar su cuerpo y el alma al infierno. Les estaba advirtiendo, les estaba diciendo: más bien teman, no teman a los hombres, témanle a Dios. El temor a Dios no es un temor de miedo, es un temor de obediencia. Obedezcan al Señor, le estaba diciendo. Obedezcan, ¿no? Porque Dios, si nosotros no obedecemos, entonces el Señor nos va a rechazar y vamos a ir al infierno. La Biblia también enseña que el infierno es un lugar de castigo justo y terrible. Mateo 25, 46 dice que los pecadores irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Según de Tesalonicenses, capítulo 1, del 8 al 9, Pablo dice que los que no conocieron a Dios ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo sufrirán pena de eterna perdición. Jesús también pues enseña que el infierno es un lugar de sufrimiento y miseria. Eso lo vemos claramente al considerar el origen histórico de la palabra infierno. La palabra infierno es la traducción del español de la palabra griega Gehenna, que se deriva del hebreo Geinón, que significa Valle del Hinón, un lugar ubicado al sur de Jerusalén. Este lugar era famoso pues en los tiempos del Antiguo Testamento, porque ahí los israelitas dice que sacrificaban a sus hijos al dios Moloc como parte de ciertos ritos paganos. Con el paso del tiempo se convirtió pues en un basurero público donde iban a parar los desperdicios y toda la basura de la ciudad de Jerusalén. En los tiempos del Nuevo Testamento, este lugar pues fue escogido para arrojar los cuerpos de animales muertos, así como los cadáveres de los criminales que se pudrían allí o eran consumidos por el fuego, un fuego que ardía continuamente porque siempre había algo que quemar. Este valle pues de Hinón, que en hebreo se llama Geinón, se tradujo al griego como Gehenna, que significa infierno. De modo que esta palabra comunica la idea de desgracia, de deshonra, de culpa, de castigo y desolación. Jesús utiliza pues la palabra Gehenna, o sea, infierno, 12 veces en el Nuevo Testamento para ilustrar, para simbolizar el lugar de castigo eterno de los pecadores. Jesús habló más del infierno que ninguno en la Biblia. 12 de sus 36 parábolas implican juicio o infierno. Su enseñanza pues no deja lugar a dudas en cuanto a la terrible realidad del infierno. El Señor Jesús nos estaba mostrando que el infierno era real, hermanos, es real. Las enseñanzas de Jesús sobre el infierno eran parte de sus advertencias contra pecados específicos, tales como por ejemplo el odio. Mateo 5, versículo 22 dice: cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Otro pecado específico era la lujuria en el corazón. Mateo capítulo 5 del 27 al 29 dice:
Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que pierdas un ojo de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces Jesús está advirtiendo que si cometes tales pecados que hemos escuchado, correrás el peligro de ser arrojado con todo tu cuerpo al Gehenna, al infierno. Otro pecado específico que Jesús nos habla es a través de la hipocresía, con referencia a los fariseos. Recordemos que los fariseos eran pues religiosos hipócritas. Les dijo, Mateo 23, 33, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Además, muchos pasajes de la Biblia describen el horror del infierno. La Biblia dice que el infierno será un lugar de angustia y dolor. Mateo 8, versículo 12, que dice, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. El infierno entonces presentará un dolor de quema continuo y eterno. Los que son lanzados al infierno sufrirán pues la desgracia de existir en total oscuridad. También estarán sujetos a la agonía del tormento, siendo atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El infierno también será un lugar sin descanso y sin esperanza, porque estarán ardiendo por toda la eternidad. El pecador será echado al infierno, desde donde el fuego nunca se apaga. El infierno pues será un lugar completamente sin esperanza. No habrá ninguna oportunidad de poder escapar de ahí. Será un pueblo olvidado en un lugar olvidado, ¿no? La condenación será completa porque Dios le dará la espalda. Desconocerán esas almas para siempre. No habrá ninguna misericordia, no habrá amor, no habrán hechos de bondad ni ninguna gracia. El odio reinará, el remordimiento, la angustia, la tristeza, los ruegos y las súplicas quedarán sin respuesta. También el infierno será un lugar de arrepentimiento, dolor y recuerdo. En el Evangelio de Lucas, capítulo 16, Jesús cuenta la historia de un hombre rico y Lázaro. La historia pues describe a un hombre rico que viste ropas finas y vive lujosamente, mientras que un mendigo llamado Lázaro, cubierto de llagas, se sienta a su puerta deseando comer las sobras. Ambos mueren. Lázaro es llevado por los ángeles al seno de Abraham, ¿ya? Y mientras que el rico se despierta en el infierno, lugar donde es atormentado con mucho dolor. En ese lugar, Abraham le dijo al hombre rico, hijo, acuérdate. Y le recordó pues lo bueno que había recibido en la vida. El rico, como tenía bienes, como tenía posiciones, no le faltaba nada, ¿no? Era judío, por eso le dice, hijo. Conocía la ley, conocía el Torá, pero a pesar de todo, no quiso compartir con su paisano, con Lázaro, ¿no? Ni siquiera se preocupó por él. Pero ahora se encuentra en el infierno. Cambió la cosa. Mientras que Lázaro tiene una vida placentera, ¿no? Ya no hay dolor, ya no hay mendicidad, y en cambio el rico está padeciendo. Cuando Dios le diga pues entonces a un pecador, hijo, acuérdate, será atormentado pues al no poder olvidar las oportunidades que tuvo a arrepentirse y obtener su salvación. Recordará pues las veces que rechazó el evangelio. Vendrán a la memoria todos sus pecados cometidos en secreto. Los malos pensamientos, las mentiras. Se lamentará lo que amaba en la vida, las posesiones, la fama, los pasatiempos, la vanidad. Junto con todo ello, no podrá olvidar, ¿no?, el clamor, el de pensar, si hubiera obedecido al evangelio, ¿no?, le atormentaría. Ellos pensarían, si hubiera escuchado lo que me dijo mi esposa o mi esposo, si hubiera pasado al frente esa tarde para aceptar al Señor, todo eso vendría al pecador que está en el infierno. Y es por eso que nosotros cuando
tengamos la oportunidad de poder compartir el Evangelio, hagámosle entender cuál es el final. Es cierto, hay veces que no es tan agradable hablarle a una persona que no conoce a Cristo, que como no conoce va a ir al infierno, ¿no? Mayormente aprendemos a que Dios es amor, pero estamos aprendiendo a que aún en el amor que el Señor nos tiene, por amor a aquellas personas que no deben ir al infierno, tenemos que hablarle del infierno. Algo parece incongruente, pero es necesario. Quizás al reflexionar el lugar a dónde van a ir, quizás se conmueva su corazoncito y la gracia de Dios pueda tocar ese corazón para que puedan venir a Cristo, hermano. Y de eso se trata. De eso se trata, ¿no? El mundo siempre reconoce a Dios, que Dios es amor. Pero acá vamos a ver cuál es el verdadero amor que el Señor tiene para con los que no le conocen. Una frase usada para descubrir el infierno se encuentra en Marcos 9:48, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Este versículo no quiere decir que hay gusanos que viven para siempre. Jesús está enseñando el hecho del sufrimiento eterno en el infierno. El gusano nunca deja de causar tormento. Algunos teólogos creen que el gusano se refiere a la conciencia del hombre. Los que están en el infierno completamente aislados de Dios viven con una conciencia culpable, como un gusano persistente que consume a su víctima con un remordimiento que nunca puede ser aliviado, ¿no? Esas personas siempre van a estar, ¿no?, recordando, ¿no? Su conciencia los va a consumir. Su conciencia los va a hacer entender, los va a hacer pensar, ¿por qué no acepté a Cristo en esos momentos? Porque acuérdense que el Evangelio, la historia de Rico y Lázaro, el rico le dice a Abraham que le envíe a un profeta para que le anuncie, para que no vengan a este lugar. Pero ya era tarde, no se puede. No pueden pasar ni de ahí para acá, ni del cielo hacia arriba. Y ahí viene, ustedes ya conocen la historia de eso. Igual pasa en estos tiempos, hermano. La gente, a pesar de ver milagros, a pesar de ver el poder de Dios, lo rechaza, hermano. En ese momento quizás se conmueve su corazoncito, pero en realidad lo rechazan. Acordémonos del pueblo de Israel. El pueblo de Israel experimentó el gran poder de Dios. Abrió el Mar Rojo, vieron las plagas, ¿no? Hizo milagros, le dio maná del cielo, le dio agua en el desierto. Dice la Biblia que a pesar de todo, murmuraron del Señor, no entraron a la tierra prometida por incredulidad. No creyeron viendo las evidencias del Señor. ¿Eso qué quiere decir? Que la evidencia de milagros, la evidencia del poder de Dios, a veces no convence a la persona. Por un momento le impactan, pero después, dice la Biblia, la palabra cae en tierra seca, o entre espinos, o en pedregales, pero no da fruto al 100%. El infierno también será un lugar sin Dios. Este es el más terrible realidad del infierno. Segunda de Tesalonicenses 1:9 dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Pablo describe aquí al infierno como la ausencia y aislamiento total de la presencia y la gloria de Dios. Si la más grande bendición del cielo será vivir en la presencia de Dios, la más grande maldición del infierno pues será donde Dios no está. Sabemos que el pecado separa al hombre de Dios. Sin embargo, en esta vida el pecador vive en un mundo lleno de Dios. Esto terminará pues cuando el pecador sea enviado al infierno. El infierno será un lugar de oscuridad, ¿no?, ya que está lejos del Padre y de Jesús, porque el Padre y Jesús son la luz. Dios y Jesús no estarán en el infierno. Será un lugar sin Dios, un lugar sin Cristo. La segunda razón por la que debemos predicar sobre el infierno es porque las personas necesitan ser advertidas del camino que conducen al infierno, ¿no? Esa es una de las razones muy importantes. Necesitan ser advertidas del camino que conducen al infierno.
Y a veces cuando compartimos la palabra no le mencionamos la palabra infierno, ¿verdad? A mí me ha sucedido, pero hoy estamos aprendiendo que hay que predicarles lo que dice la palabra, no lo que podamos pensar, no lo que podamos creer, o de repente hemos aceptado que somos muy legalistas, así dicen, cuando encontramos a un predicador que habla muy fuerte acerca del infierno, pero en realidad es necesario hablarles a las personas, aún en estos tiempos, en esta generación, necesita ser advertida, hermano. La gente no quiere saber del Señor. Por más bondadoso que le podamos decir, no quieren saber del Señor. Entonces hay una alternativa de poder hablarles acerca del infierno para que ellos al menos sientan un poco, digamos, de un temor reverente para poder tomar la decisión de aceptarlo. Hay muchas personas que piensan que el infierno no existe o que debido a que Dios es amor, nunca enviará a una persona al infierno. De estas personas, algunos afirman que el infierno es una idea inventada por la iglesia para asustar a la gente y así conseguir más seguidores. Algunas sectas, como los Testigos de Jehová, niegan la existencia del infierno bajo el argumento: no, Dios es amor, pues como Dios es amor, nunca enviará a sus hijos al fuego eterno. Ese es el concepto que tiene esta generación. Dios es amor. Estamos en el tiempo de la gracia. Dios perdona todo. Es cierto eso, en parte, es cierto. Hermanos, el verdadero cristiano, escuchen bien, el verdadero cristiano se cae y se levanta y sigue adelante. Y sigue y crece, porque quiere agradar al Señor, porque ha nacido de nuevo. Sabe muy bien la oportunidad que el Señor le ha dado y va creciendo y va a la estatura de Dios, dice la palabra. A la estatura de Dios, al conocimiento de su palabra. Pero el cristiano que no es verdadero, piensa que es cristiano, no crece. Se cae y se queda ahí. No lucha. Está en pecado y está ahí. Y está en la iglesia. Entonces, dice la Biblia que la cizaña y el trigo están juntos. Y no podemos arrancar el trigo porque jalamos la cizaña. Tenemos que esperar a que dé fruto, dice. Al fruto. Porque por sus frutos lo conoceremos. Amén. Entonces, hay otro tipo de personas que al ver tanto sufrimiento en el mundo, considera que el infierno es lo que vivimos y sufrimos aquí en la tierra. Esas personas dicen: no, si el infierno está aquí. Aquí está el infierno y aquí está el cielo, dice. Ellos piensan eso. Pero qué fácil, porque aquí en la tierra es temporal nuestra vida. Pero ellos no se imaginan vivir en el infierno en un tiempo eterno, donde nunca se va a apagar, donde el castigo es eterno. No lo consideran así, porque no creen. Ellos piensan, la mayoría piensa que muere y ahí está. Y dicen, hay doctrinas que dicen que cuando van al infierno es aniquilado. O sea, el Señor los aniquila. Ya no hay cuerpo, no hay nada, o sea, ya no hay sufrimiento. Esa es una mentira. ¿Quiénes dicen eso de la aniquilación? Los adventistas. Los adventistas tienen ese concepto, que el infierno solamente es algo alegórico en la Biblia. Por eso es necesario nosotros conocer la palabra, hermano, para que no nos sorprenda. El infierno es real, hermano. Y Dios no nos quiere asustar. Dios solamente te dice la vida o la muerte, el cielo o el infierno, la bendición o la maldición. Uno escoge. Simple, uno escoge. Nadie se está obligado, el Señor no empuja, no te obliga. Uno toma una decisión. Sabemos que el infierno existe, pero con respecto a que muchas personas piensan que Dios es amor y que no puede ser tan malo de mandar a nadie al infierno, ellos en realidad tienen la razón. Dios no es tan malo de enviar a nadie al infierno, ¿no? ¿Por qué? Porque solitos se van. Ya les dije, ellos toman su decisión. Ellos tomaron esa decisión, entonces solitos se van a ir al infierno. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda.
¿Qué significa no se pierda? Que no se vaya al infierno, a la condenación eterna. Entonces, la persona que está en el infierno, Dios no lo mandó allí, hermanos. Ellos se fueron solitos. ¿Por qué? Porque a ellos no les agrada estar en la iglesia. Amén. A ellos no les agrada estar con los santos. No les agrada a ser obedientes, ¿no? No les agrada purificar su vida. No les agrada consagrar su vida para el Señor. No les agrada servir. No les agrada ser obedientes. Entonces, esas personas no tienen cabida en el cielo, pues. Miren las bancas vacías. ¿Dónde están esas personas que deberían estar sentadas ahí? No quieren estar en la iglesia. No quieren servir menos. No quieren tener una relación con el Señor. Pero nosotros somos los encargados de advertirles por qué no quieren estar acá. Porque es una evidencia de que el que no quiere estar aquí con los santos, sirviendo, agradando, alabando al Señor, pues lógicamente el diablo los tiene atrapados. Y lo que nuestro trabajo es arrancar esas almas del diablo para que puedan estar en este lugar. Y ese es nuestro trabajo. Como iglesia, ese es nuestro trabajo. Y esa es la advertencia que nos da, no solamente a los que se pierden, sino a nosotros, a la iglesia, para hacernos entender que nuestro trabajo es fuerte y duro. El mundo está perdido, hermano. No quieren saber del Señor. Pero nosotros tenemos que hacerles entender. Y en el intento vamos a ser rechazados. En el intento se van a burlar. En el intento nos van a menospreciar. En el intento nos van a insultar. Pero ¿qué importa? Si cada uno de nosotros hemos tenido la posibilidad, hemos tenido la oportunidad de estar aquí y conocer a este Dios grande, ¿cuánto más nosotros tenemos que enviarle el mensaje del Evangelio para que ellos también tengan la misma oportunidad que nosotros hemos tenido? ¿No? Porque queremos que esas vidas se salven, hermanos, se salven. Entonces, nosotros somos los que decidimos, como dijo el pueblo de Israel, en Deuteronomio capítulo 11 del 26 al 28. He aquí, le pongo la bendición y la maldición. La bendición si escuchas mis mandamientos y permaneces en mi palabra, y la maldición y la condenación si me rechazas. El hecho de que la Biblia tenga mucho que decir del infierno es razón suficiente entonces para predicar acerca de ello. Sin embargo, esta no es la única razón que necesitamos, ¿no? También tenemos la responsabilidad de predicarlo porque todos necesitan ser advertidos. Esa es nuestra responsabilidad. Todo el mundo que no conoce a Cristo necesita ser advertidos para el lugar donde van si es que rechazan a Cristo. Aquel que uno encuentra y siente y piensa y sabe que no conoce a Cristo y está rechazándolo, entonces tenemos que indicarle cuál es su fin. De eso se trata. Jesús dijo en Mateo 7:13, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran en ella. Ahora, ¿quiénes son esas personas que van por el camino espacioso que los lleva al infierno? Según la Biblia, dice, irán al infierno los incrédulos, ¿no? Juan 3:18 dice, el que cree en Jesús no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, ¿no? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Simple, ¿no? Si tú crees, te salvas. Si no crees, ya es condenado. No acepta a Cristo, solito se está condenado porque el Señor le está dando la oportunidad de salvación. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa, o sea, el que rechaza creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Todos los que rechazan a Dios y no aceptan a Jesucristo como su Señor y Salvador, eligen entonces vivir su vida a su manera, una vida llena de pecado, sin arrepentimiento. Entonces estas personas pues irán al infierno. Otras personas que irán al infierno son los que no obedecen el Evangelio, ¿no? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, del 8 al 9, dice, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios
ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando Cristo regrese, pues retribuirá, dice, según el contexto, significa castigará a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de Jesucristo. También irán al infierno los que practican la inmoralidad y la injusticia. Apocalipsis capítulo 21 del versículo 8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, ¿no? La muerte segunda. El cristiano, escuchen bien, el cristiano nace 2 veces y muere una vez. Nace físicamente y nace en el espíritu y muere una vez. El pecador, el impío, nace una vez y muere 2 veces, porque muere físicamente y muere espiritualmente. Por eso habla la segunda muerte. Notemos entonces que este versículo implica que los cobardes e incrédulos son parte de aquellos que van al infierno. Note que tendrán el mismo resultado que los asesinos, hechiceros, idólatras o mentirosos. Uno dice, pero cobarde, ¿cómo es eso? Cobarde en la Biblia es la traducción de la palabra griega deilos, que significa temor, miedo o amedrentado. Cobarde, según el contexto de Apocalipsis, es aquel que niega el nombre del Señor para no incomodar a los que lo rodean. Cobardes son los que se retractan de la verdad para llevarse bien con los pecadores. Cobardes son los que abandonan el camino de Dios porque el mundo les parece más atractivo. Cobardes son los que temen perder sus posesiones, sus trabajos, sus amigos o su vida cómoda por seguir a Cristo. Cobarde es el que no se identifica como cristiano para evitar burlas y que no le abandonen sus amigos. Los cobardes son todo lo opuesto a los valientes o decididos. Y Dios quiere que todos sus hijos sean valientes en cumplir todo lo que está escrito en su palabra. O sea, que sean valientes en obedecer sus mandamientos, que sean valientes en ir contra la corriente de este mundo, sin retroceder, pase lo que pase, tribulaciones o aflicciones. Hermanos, nunca un cobarde entrará en el cielo. Y nosotros, la iglesia de Jesucristo, no somos cobardes, somos valientes. Como ya les dije, por predicar el evangelio, nos van a rechazar, nos van a insultar, no nos van a oír, ¿no? Pero tenemos que ser valientes. Valiente es aquel que obedece la palabra. Valiente es aquel que hace la voluntad del Señor. Valiente es aquel que, como estaba diciendo, ¿no? Pueden decirte muchas cosas. Aún los que están en el colegio le hacen bullying. Yo he comprendido eso y he visto hermanas de nuestra iglesia, niñas que están en colegios seculares y por defender su doctrina, por defender su posición, le hacen bullying, hermano. Niñas de 11 años, de 12 años. ¿Cuánto más nosotros? Porque no estamos todavía recibiendo esos ataques. Quizás de repente no predicamos el evangelio como debe ser. Prediquemos el evangelio, ¿no? Y si somos rechazados, estamos bien. El evangelista John Wesley tuvo un entrenamiento con unos seguidores, discípulos que lo seguían, y los probó para ver cómo predicaban el evangelio. Y un día los mandó a evangelizar y les dijo que le contaran qué es lo que le pasó. Entonces, viene el primero y dice, a ver, ¿qué pasó cuando predicaste el evangelio? Entonces dice que cuando le prediqué el evangelio, la persona se amargó, me insultó. Entonces se dijo, muy bien, pasa, entra al ministerio. Viene el segundo
y le cuenta cómo ha sucedido, cuál fue la experiencia que has tenido por compartirle el Evangelio, ¿no? Y le dice, bueno, esta persona empezó a llorar, empezó a sentirse mal, ¿no? Y entonces le dice, pasa, ya tú sirves para el ministerio. Y viene un tercero y le dice, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el resultado de poder predicarle el Evangelio a esa persona? Bueno, esa persona ni se enojó, ni se quebrantó. Y dice que Güey le dijo, tú no sirves para el ministerio. ¿Por qué? Cuando uno le predica el Evangelio tiene que suceder dos cosas. O se enoja, ¿no? Se rechaza, o si no, se recibe con quebranto. Ahí se ve el resultado del ministerio. Porque cuando se enojan le estás diciendo la verdad. La verdad duele, hermano, duele. Le estás diciendo a dónde va a ir si lo rechazas. Se molesta, tú le vas a decir, tú vas a ir al infierno, se va a molestar. ¿Quién no se va a molestar cuando uno le dice así? Pero Dios permite que a través de ese rechazo pueda recapacitar siquiera esa persona que está recibiendo el Evangelio. Le está mostrando la oportunidad de ser salvo. Si lo rechaza es su problema. Yo ya le prediqué el Evangelio. Y si le vuelvo a predicar a otro y se quebranta y lo recibe, gloria a Dios. Esa es la evidencia si nuestro mensaje evangélico es correcto o no es correcto. Ahí nos medimos nosotros. Entonces, si no vemos respuesta, nos falta algo. Algo pasa en nuestra predicación. Algo pasa que la palabra del Señor no surte efecto, no toca corazones, no toca mentes. No estamos andando como debe ser, pues eso es una evidencia. Porque la Biblia dice que el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. No tu poder, es el poder de Dios. Predicas el Evangelio, predicas la palabra del Señor. Y esa palabra dice, ¿qué dice la Biblia? La palabra es como una espada de dos filos, dice. Toca el corazón, toca las coyunturas. Y cuando predicamos, si no hay esa respuesta, es que nos falta. Algo pasa, algo nos falta. Más intimidad, más consagración, más poder desde lo alto. Por eso el Señor nos dice que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo constantemente para que cuando uno hable sea el poder de Dios trabajando en nuestras vidas. No nosotros, es el poder de Dios. Y la única manera de poder recibir el poder de Dios es que tengas una intimidad profunda y constante con el Señor. Ahí está la clave. Ahí está la victoria. Cuando uno tiene una comunión íntima con el Señor, constantemente, todos los días, no solamente de vez en cuando. ¿Para qué quiere poder, dice el Señor, si no lo vas a usar? El poder solamente se le da a aquellos que lo usan, a aquellos que van a ser esos obreros y que van a obedecer la palabra. A eso lo va a usar el Señor. ¿Amén, iglesia? Entonces nunca un cobarde entrará en el cielo. Solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Los incrédulos, por ejemplo, son las personas que se niegan a aceptar el Evangelio. Eso sí lo sabemos todos, ¿no? Son aquellos que rechazan. Pero también dice que son aquellos que aceptan al Señor de manera superficial. Lo aceptan de manera superficial. ¿Por qué? Porque con sus vidas demuestran que no han creído en Jesús. Aquí está la evidencia, el testimonio. El testimonio que uno da ante el mundo y ante la iglesia y ante el Señor, evidencia si tú eres salvo o si no eres salvo. Porque hay muchos en la iglesia que piensan que están siendo salvos o son salvos, pero no lo son, por los testimonios que puedan darse. Y es por eso que necesitamos recibir estas enseñanzas de parte de Jesús para reflexionar qué vida estamos llevando. Amén. También irán al infierno, dice, todos los que creen estar bien, que creen que son buenas personas, que creen que sus vidas son correctas, ¿no? Y que confían en sus buenas obras para ser salvos, ¿no? Mateo 7, versículos de 21 a 23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Muchos me dirán en aquel día, ¿no?, que se refiere al día del juicio: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre no hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanos, qué triste la realidad de que muchos irán al infierno sin que la mayoría se dé cuenta de ello. En este pasaje, Jesús pues advierte sobre la posibilidad de que personas se engañan a sí mismos pensando que eran salvos, hasta que el Señor les dijo: apartaos de mí, hacedores de maldad. Estas personas se consideraban cristianos, hermano. Creían que eran cristianos. ¿Por qué? Porque realizaban sus obras en el nombre de Jesús. Oraban, sanaban en el nombre de Jesús, predicaban y enseñaban en el nombre de Jesús. Construyen grandes iglesias y ministerios en el nombre de Jesús. Hasta los pastores no se salvan. Dice la Biblia que en estos tiempos vendrán muchos falsos maestros. Y un maestro es un pastor. Porque los pastores enseñan. Y si nosotros prendemos las redes, nos damos cuenta, tenemos que darnos cuenta quiénes son los verdaderos y quiénes son los falsos. Mucha doctrina que en estos tiempos están tergiversando la palabra. Pero nosotros tenemos que estar apercibidos y preparados. Hay que estudiar la palabra, hay que profundizar la palabra, hay que saber doctrina para que no seamos engañados, dice, porque la Biblia dice bien claro: aún, dice, los piadosos, los escogidos serán engañados, hermano. ¿Por qué? Porque estamos viviendo los últimos tiempos. Jesús viene por su iglesia. Dice la Biblia que un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados, ¿no? Y no todos en la iglesia se irán, hermano. Esa es la realidad. No todos de la iglesia se irán. Algunos se irán, otros se quedarán. ¿Quieres tú quedarte? No, no es cierto. Entonces, aprendamos a ser apercibidos. Aprendamos a poder consagrarse más para el Señor, ¿no? No compartir las cosas con el mundo. La Biblia dice que nosotros debemos ser santos como el Señor es santo, apartado para el Señor. Digan lo que nos digan. Lo que nosotros tenemos que entender es la venia de Dios, no la venia del mundo ni la venia del pastor, porque a veces venimos a querer agradar al pastor y debemos agradar a Dios, no a los pastores, porque los pastores son autoridades delegadas por el Señor. Dios los ha puesto, así como los pone, los saca. Pero es Dios, a Él tenemos que sumirnos, a Él tenemos que nosotros depender, no de los hombres, hermano. Entonces, reclaman estas personas una relación con Jesús porque le dice: Señor, Señor, pero no son de Él. Jesús nunca los conoció, ni ellos jamás lo conocieron verdaderamente. Estas personas pues no eran cristianas, repito, estas personas no eran cristianas, no experimentaron el nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque nunca tuvieron una relación con Jesús. Aquí está la clave, hermano. Una relación con Jesús marca la diferencia, hermano. Marca la diferencia. Nunca acudieron a Jesús en fe a pesar de sus buenas obras, porque no hicieron la voluntad de Dios. Muchos creen estar bien, muchos creen que ser buenas personas, muchos creen que sus vidas son correctas, que son salvos, pero en aquel día, en el día del juicio, oirán decir de Jesús: apartados de mí, hacedores de maldad. Muchos viven engañados y morirán engañados, y en esa condición tendrán que presentarse delante del Señor e irán al infierno, al castigo eterno. También irán al infierno los cristianos descuidados, perezosos e insensibles. 1 Corintios 10:12 dice: Pablo advierte a los cristianos en Corinto: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. La advertencia de Pablo exhorta entonces a los creyentes de todas las generaciones a evitar pues caer en la confianza excesiva en sus propios méritos espirituales. ¿Cuáles son esos méritos espirituales que según ellos tenían?
asistían regularmente a la iglesia, se han bautizado, ofrendan, diezman, sirven, colaboran con el reino de Dios, pero piensan que no necesita ser corregido por la palabra, lo cual es peligroso porque Satanás los tiene justo donde él quiere, engañados por un falso sentimiento de confianza. No nos confiemos. Los israelitas, como pueblo escogido de Dios, pensaban que podían jugar con el pecado, con la idolatría y la inmoralidad, porque ellos decían, somos los escogidos del Señor. Ellos pensaban así, y es cierto, son los escogidos del Señor, el pueblo especial, el pueblo de Israel, ¿no? Ellos, pues, no creían, pues, que el Señor los iba a juzgar por sus pecados. Y Satanás aprovecha ese exceso de confianza, ¿para qué? Para alimentar nuestro orgullo y hacernos pensar que somos muy espirituales y que el pecado no nos toca. No podemos ser negligentes en nuestra manera de pensar. Cada vez que usted se encuentra, pues, excusando o justificando el pecado, ha perdido, pues, la capacidad de ser sensible a la voz del Señor. Ha apagado ya al Espíritu Santo, no puede ser sensible a lo que le dice. Entonces, la única manera de permanecer firmes en la fe es arrepentirse mediante la fe en Jesucristo y depender completamente de su gracia. ¿Para qué? Para poder ser salvado, sanado, reconciliado y así no poder caer. La tercera razón por la que debemos predicar sobre el infierno es que Dios no quiere que nadie vaya al infierno. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ezequiel 18, 23, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartará de sus caminos? Dios no quiere entonces que nadie vaya al infierno. Por esta razón es que necesitamos predicar con urgencia sobre el infierno. El deseo de Dios es que todos sean salvos, pero Él no impone ese deseo a nadie. Para ello necesitamos recordar algunas verdades, ¿no? La primera verdad que tenemos que recordar es que Dios nos creó como personas con libre albedrío. ¿Qué cosa es ser libre albedrío? Es la capacidad de poder decidir, ¿no? Dios nos permite pensar, Dios nos permite evaluar, Dios nos permite decidir lo que deseamos. Sin embargo, tener este privilegio significa que también somos responsables de cada decisión, ¿no? Y que cada decisión que tomemos trae y tiene consecuencias. Algún día enfrentaremos el juicio por lo que decidimos. Romanos 14, 12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, ¿no? La segunda verdad que nosotros tomar en cuenta es que todos pecamos y cuando hacemos eso, nuestro pecado nos separa de Dios, ¿no? Ahora sabemos que Dios es amor, pero también es santo. Dios es santo, hermano. Como Dios es santo, entonces Dios es justo. Por lo tanto, su santidad no puede tolerar el pecado, ¿no? Y su justicia exige que el pecado tiene que ser castigado, porque el pecado es la ofensa a su santidad y a su justicia divina. Nuestros pecados pues nos separan de Dios y nos ponen en el camino de la separación eterna de Él y nos manda a ese lugar llamado infierno. Y Dios no quiere que vayamos ahí. Y la tercera verdad es que la Biblia nos enseña, es un reflejo de su amor. Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios quiere que sepamos cuán grave es el pecado y quiere que sepamos que la paga del pecado es muerte. Muerte eterna, separación eterna de Él. El hombre pues no toma en serio el pecado, hermano. Esa es la verdad. El hombre no toma en serio el pecado, pero Dios sí. A Dios sí le da importancia el pecado. Dios quiere que veamos el destino del camino en que vamos. En realidad, todas las enseñanzas bíblicas sobre el infierno nos están advirtiendo, ¿no? ¿Qué nos dice estas advertencias? Nos dice, mira el camino por donde vas, ¿no? ¿En dónde vas a terminar si vas por ese camino? ¿no? Ve tu destino. El destino es horrible si sigues por ese camino. Dios es tan bueno que ha hecho pues que todo lo que pueda para mantener al hombre fuera del infierno.
¿no? Lógicamente sin violar su libre albedrío. Dios respeta la decisión de cada uno de nosotros. Ahora, esa bondad de Dios debería llevarnos al arrepentimiento, porque Dios es bueno. Romanos 2:4 dice, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? ¿Qué ha hecho Dios entonces? Dios ha expresado su amor de muchas maneras diferentes. La máxima expresión de amor de Dios es la cruz, ¿no? Dios envió a su Hijo amado para morir en la cruz por los pecados que el hombre había cometido. Ese es el máximo ejemplo de amor del Señor para con su creación, para con los hombres. Que siendo aún pecadores, Dios nos envió a nuestro amado Jesús para salvarnos de la muerte eterna. Entonces, además de darnos a su Hijo, nos ha dado promesas, hermano, ¿no? Nos ha dado advertencias. Nos ha prometido el cielo y nos ha advertido el infierno, ¿no? Y ha puesto muchos obstáculos para mantenernos fuera de ese camino equivocado. Por ejemplo, nos da la Biblia, ¿no? Nos establece en la iglesia, ¿no? Nos da la gran comisión de ir a predicar el evangelio a toda criatura, ¿no? Ha permitido que la predicación del evangelio, ¿no?, pase del púlpito a la radio, pase a la televisión, pase a la internet, ¿no? Y en esta lista de obstáculos para rectificar nuestros caminos podemos incluir nuestros padres que nos han advertido acerca del camino que podamos seguir, o de las congregaciones que han estado predicando y han enseñado el evangelio también. Dios ha hecho mucho. Llegará el día entonces cuando la última oportunidad de ir al Señor se pierda. Si a pesar de todo eso que Dios ha hecho lo rechazamos y persistimos en seguir a Satanás, sufriremos entonces las consecuencias. El infierno, hermano, fue preparado para el diablo, dice las Escrituras, ¿no? Fue preparado para el diablo y sus ángeles, no para el hombre, pero por causa del hombre, porque lo rechaza, entonces los manda a ese lugar. Apocalipsis 10:10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Y Apocalipsis 10:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La gente muchas veces se olvida que con Dios no se juega. En realidad, no venimos aquí a jugar a ser cristianos. Somos cristianos. Y hay que tener mucho cuidado en considerarlo al Señor, porque con el Señor no se juega, hermano. A la medida que tú desobedeces a Dios, te vas un camino de destrucción. Uno mismo va a ese camino de destrucción cuando camina en desobediencia. Dios da oportunidades para no ir por el camino incorrecto. Dios te habla una vez, Dios te habla 2 veces, Dios te habla 3 veces y hasta 4 veces te puede hablar. A algunos les ha hablado hasta 5 veces, ¿no? Y a algunos Dios les ha hablado una vez y a otros no les ha hablado ninguna vez y lo extermina, se lo lleva. No sabemos por qué, pero así pasa. Apartarse de Dios y pensar que lo que usted siembra, usted no va a cosechar, entonces usted está equivocado, hermano. Todo lo que se siembra se cosecha. El candidato de la presidencia en Brasil, en el año 85, Tancredo Neves, ¿no?, le hablaron del Señor, ¿no?, y él no quiso. Le hablaron 2 veces en el Congreso Nacional. Él no quiso. Cuando él entró enfermo entonces en el hospital, él dijo, con Dios o sin Dios, yo voy a salir del hospital. Así desafió al Señor. ¿Es cierto? Salió del hospital, pero salió muerto y sin Dios. Con el Señor no se juega, hermano. No se juega. La actriz norteamericana Marilyn Monroe fue visitada por un pastor que aseguraba ser un enviado de Dios
para predicarle la palabra. Pero ella le respondió: yo no necesito a tu Dios. Lo rechazó. Una semana después, la mujer apareció muerta, al parecer por una sobredosis de píldoras para dormir. No tenía paz en su corazón, así que tomaba píldoras para dormir y rechazó al Señor Jesús. Cuando todo el mundo se enteró en el año 97 la tragedia de la princesa Diana, ¿no?, que murió en un accidente de tránsito dentro de un túnel en París, Francia, todos nos sentimos tristes por su muerte, ¿no? Era tan joven ella. Tuvo muchas oportunidades de venir a Jesús, hermano. El evangelista Billy Graham tuvo una amistad muy cercana con la reina Isabel II, su suegra, la suegra de la pastora Diana. Cuando Billy Graham predicó en la capilla de Wisdom en el año 83, ella no quiso recibir a Cristo. Cuando Billy Graham volvió en el 92 para predicar en la capilla de Wisdom, porque tenía una relación muy cercana con la reina Isabel II, se entendieron y siempre le visitaba. La reina Isabel a veces iba a Estados Unidos también a visitar a Billy Graham. Y en esa oportunidad, dice, se encontraba pues la reina Isabel II, se encontraba el Congreso, se encontraba la princesa Diana con todos los dignatarios y ella tampoco quiso ir. Entonces, cuando nosotros escuchamos estas tragedias, nos damos cuenta que qué frágil es la vida, ¿no? De un momento se extingue y se va. Perdieron su oportunidad. ¿Acaso no es algo parecido a lo que puede suceder a aquellos que rechazan al Señor? Y nosotros estamos aquí bien sentaditos, seguros con el Señor. Esto nos motiva a poder compartirles el Evangelio a aquellos que no conocen, porque la vida nadie la tiene comprada. En un abrir y cerrar de ojos se va la vida. Nosotros tenemos que acercarnos a darles esa oportunidad de salvación para que ellos puedan aceptar a Cristo también. No importa que nos rechacen, no importa que no nos escuchen. Nuestro trabajo es ir y predicar el Evangelio. Porque aún de esas vidas que ganemos cuando estemos en la presencia del Señor, estamos asegurados, es cierto, estamos asegurados en nuestra salvación, vamos al cielo. Pero también el Señor nos va a decir, a ver, ¿qué es lo que has hecho? Porque hay recompensas en el cielo, dice. Recompensas en el sentido de que, ¿cuántas almas has ganado? Dice. ¿Qué cosas has hecho por el Señor? ¿Qué le vamos a decir? Nos aseguramos de la salvación nosotros, pero ahí ¿no les parece que es algo egoísta para nosotros para decir que nos aseguramos nosotros y mi familia, pero ¿y el que no conoce a Cristo? Estas advertencias que estamos aprendiendo de parte de Jesús nos motiva a predicar el Evangelio con más fuerza. Nos motiva a poder entender realmente que hay mucha gente que se está perdiendo, que nos puede hacer sensible en nuestro corazón para poder predicar el Evangelio, hermano, porque de eso se trata. No es por casualidad que en estos tiempos el Señor nos ponga un estudio escatológico, lo llaman los teólogos, un estudio de los últimos tiempos, porque el Señor viene, hermano, viene, y viene por su iglesia, ¿no? Y viene también, si es que nos vamos al Señor, también tenemos que darle cuenta de lo que hemos hecho cuando hemos estado en la tierra. Y que nos quiera el Señor, pues, lleno de intentos o llenos de poder decir, Señor, gané esta alma para ti. Señor, le prediqué a mi vecino, le prediqué a mi padre y toda mi familia, Señor. Le prediqué a mi hijo que no quería venir, Señor, pero ahí está. Tú hiciste tu obra. Ese es el gozo que uno puede tener. Póngase de pie. Ese es el gozo y el disfrute que debe tener su iglesia, hermano. Gastémonos para ganar almas. Es bueno gastarse para el Señor. Le sirves, le cantas. Estamos en un ministerio.
Pero eso no es todo. Hay almas que se pierden. Nosotros hemos sido una de ellas. Alguien nos predicó el Evangelio. Si no fuese por ese alguien, ¿dónde estuviéramos? A mí me predicó mi hermana cuando estaba yo que no quería saber nada del Señor, y lo rechacé muchas veces, pero estoy aquí por la misericordia y la gracia de Dios, porque Dios ya tenía sus ojos puestos en mí, y Dios puso sus ojos en ustedes. Gloria a Dios por aquellos jovencitos que están conociendo al Señor. Jovencitas de 14, 13, 15, 16, yo no sé qué edad tengas, pero la decisión que has tomado es la mejor. Pero ahí no queda todo. Ahí no queda todo. Este es un empezar. El camino es largo, hermano. Jóvenes, jovencitas, el camino es largo, pero agarrados de la mano del Señor podemos seguir adelante. Y tenemos que ser valientes. La Biblia rompe el pecado del diablo. Escuchen bien. La Biblia rompe el pecado del diablo. El puritano John Owen dijo una frase muy estremecedora y reflexiva. Tienes que matar el pecado o el pecado te matará a ti. Repito, tienes que matar el pecado o el pecado te matará a ti. De eso se trata. Caminar en pureza, en santidad. Hay lucha. Como jóvenes, por ejemplo, yo me identifico con los jóvenes. Abren sus ojos a este mundo, los deleites de este mundo contagian. Queremos igual. Pero tienen que entender que Dios los ha separado para su gloria y su honra. Dios los ha escogido. Qué privilegio de entender eso. Dios te escogió, te observó. Por eso no está tu compañero, tu compañera de clase aquí. Estás tú, para que tú vayas y le prediques la palabra a ese jovencito, a esa jovencita. Puedes jugar todo lo que tú quieras, pero tienes que entender que tú estás apartado para el Señor. Tienes que caminar en esa santidad, ser santo, apartado para el Señor. No coquetear con el mundo, no absorber sus enseñanzas, sus costumbres. Vemos en las calles muchas cosas y queremos imitar esas cosas. Dios no le agrada eso. Por eso estamos aquí juntos nosotros, apartados para el Señor. Pero saliendo de esta puerta es nuestra lucha. Pero somos valientes porque los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Tú eres valiente, jovencito, jovencita que estás aquí, adulto, hermano mayor. Nosotros somos todos los valientes, pero que no sea de boca para afuera. Demostremos en el Señor. Muchos conocen a Dios, pero la pregunta es: ¿Dios te conoce a ti? ¿Te han puesto a pensar? Todo el mundo dice: yo conozco a Dios, pero ¿Dios te conoce a ti? Como cuando esos discípulos fueron y quisieron echar fuera a un demonio, no lo pudieron hacer y el demonio los ahuyentó, dice la palabra. Y vino Pablo y Pablo los hizo trizas, porque el demonio reconocía quién era Pablo, no lo reconoció a los otros. Así es el Señor. No es conocerlo a Él, es que Él te conozca a ti, porque Él te observa. Él sabe lo que piensas, Él sabe lo que haces, Él sabe por dónde caminas, Él sabe lo que tú haces a escondidas. Todas estas enseñanzas, hermanos, nos han puesto en jaque, aún a mí.
Porque así es. Dios quiere una iglesia santa, una iglesia sin arrugas, sin mancha, porque viene el Señor por su iglesia. Y nosotros somos esa iglesia, hermano. Cierren sus ojos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor Dios de la gloria. Eres maravilloso, Señor. Todos somos los que estamos aquí. Somos lo que tú has permitido.